Así es, feliz día, feliz tarde, feliz noche, depende de en qué lugar del planeta Tierra se encuentre usted. Bienvenido a una nueva edición de No es lo mismo. Este era antes un programa de radio que ahorita lo sacamos por YouTube con regularidad semanal. Sin embargo, tengo que explicarles que la semana pasada debieron haber visto un podcast de No es lo mismo, un video, y en efecto se grabó. Y se grabó con un tema que fue candente. Y alguien me llamó y me dijo, Tigre, no te metas por ahí, que tú no tienes para estar pagando un abogado, porque el involucrado en eso, además de ser abogado, tiene mucho real y está esperando como caimán en boca de caño a ver quién dice algo para denunciarlo. Entonces, bueno, por ahí está guardado. No se pudo hablar del tema, pero yo voy a hablar de un tema que afecta a esta persona. Y esto va a ser algo absolutamente distinto a lo que hemos venido haciendo siempre. Porque esta persona es el principal promotor de la agenda LGBT, del aborto, del matrimonio homosexual, del feminismo aquí en Venezuela. Ustedes que son inteligentes, algunos ya saben a quién me refiero. Sin embargo, no voy a nombrar a esta persona. Sepan ustedes que en efecto es el abanderado de la nueva izquierda. Él no disimula ser de izquierda, sin embargo es catalogado de derecha, aunque le trabajó a la izquierda. Y bueno, todo esto es como él, un pasticho mental, ideológico, una perfecta confusión caminante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del aborto. ¿Por qué? Porque pareciese que la sociedad occidental ya sucumbió en Europa, sin duda. Tanto más desarrollado dice ser el país, tanto más ha involucionado en materia moral. Y entonces ya están atacando fuertemente a Latinoamérica. Entonces ustedes dicen, bueno, es que el aborto es un derecho de la mujer. No. My body, my choice, dicen las abortistas. Eso de mi cuerpo, mi decisión. Sí, usted puede decidir sobre su cuerpo, lo que no puede es decidir sobre el otro cuerpo que lleva adentro. Entonces, tenemos categorizados los países en América Latina, en Hispanoamérica. No digo Hispanoamérica porque ya España sucumbió a esto ya hace años. Lo cual, por cierto, en los países donde está despenalizado el aborto, lo único que logran es incrementar los abortos, incrementar las muertes de mujeres. Lo que pasa es que, bueno, ya mueren legalmente, pues. Antes morían en clínicas clandestinas, ahora mueren. La esterilización de mujeres, porque esa es una de las consignas que ya las vamos a desenmascarar, no es como ellos dicen que es, pero básicamente en Latinoamérica está categorizado de 4 maneras los países donde el aborto está permitido en un plazo establecido según las leyes. En Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, está legalizado si tiene hasta tantas semanas de gestación. Esto es una falacia. Ya les voy a explicar por qué. Está permitido en caso de riesgo para la madre en Venezuela, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y en algunos estados de México. Es decir, hay problemas con el embarazo, ese embarazo significa un riesgo para la madre y entonces se decide practicar un aborto para preservar la vida de la madre. ¿Por qué? Porque de paso la mujer es en todo esto lo más importante. Cuando hay desastres, los rescatistas no dicen niños y mujeres primero, dicen mujeres y niños primero, porque la mujer, en su condición natural, no en lo que pretenden señalar las feministas, son las que llevan en su ser la preservación de la especie humana. Entonces, yo salvando una madre puedo tener más adelante 1, 2 o 3 niños, pero si la madre fallece, lo más seguro es que no se pueda en el corto plazo engendrar otro bebé. Permitido en caso de riesgo para la madre y causales como violación en el resto del continente, países como Colombia, Perú, Argentina y Chile.
Es decir, en caso de una violación. Y aquí hay que ser cuidadoso porque es terrible una violación. Es algo terrible. Dios proteja a nuestras hijas y a nuestras mujeres de ser víctimas de una violación. Pero en el caso de violación se está pretendiendo imputar la culpa del crimen no al agresor, sino al bebé. Entonces, donde legalmente se apruebe el aborto por violación, se debe procurar que haya una sentencia firme, condenatoria del violador, donde como pena o como resarcimiento accesorio a la víctima, o sea, además de que el criminal vaya a la cárcel y ojalá que le apliquen castración química, por lo menos se le dé la oportunidad a la madre de decidir si quiere o no dar a luz, si quiere abortar o si quiere dar a luz al bebé. Si quiere dar a luz, deberían existir mecanismos para se quiere quedar con el bebé o lo quiere entregar y entonces ya poder entregárselo directamente legalmente a una familia que sea incapaz de reproducir. Entonces que el Estado de manera subsidiaria se ocupe de la manutención de la madre durante el tiempo del embarazo hasta que entregue al bebé a una familia que no puede tener bebés. Pero no es que, no, de una vez aborto. No, hay un crimen, pero en ese crimen el principal afectado no debe ser el bebé, debe ser el criminal. Y finalmente, no está permitido bajo ningún concepto el aborto en países como Honduras, El Salvador, Haití y Nicaragua. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. En todo caso, salvo extrañísimas excepciones que no alcanzan al 1%, si acaso al 2% de los casos de aborto, como por ejemplo la violación, lo que hay es que tener primero que nada una consideración de carácter moral antes que legal. Porque estos personajes, como el que hice señalamiento al principio, no están interesados ni en la igualdad, ni en el empoderamiento de la mujer, ni en ninguna de esas estupideces por las cuales a mí me llaman misógino y machista. Porque son estupideces. Porque las 3 mujeres de mi casa, para las cuales trabajo y lavo platos y hago todo lo que se hace en una casa, sin tener vergüenza ni pena alguna en hacerlo, ninguna de ellas necesita de algo, de la gracia del Estado o de algún beneficio particularísimo para que ellas puedan desarrollar sus capacidades y puedan desarrollarse libremente y ser exitosas en esta sociedad. Pero estos personajes que abogan por este tipo de inmoralidades, detrás de ellos hay una gran inmoralidad, porque lo que el aborto persigue en realidad es un enorme y muy lucrativo negocio. Busquen, en casi ningún país de Hispanoamérica la han pasado la película Unplanned, no planificado. Una película que relata la historia de una doctora que fue directora de un centro abortista en los Estados Unidos y que cambió su posición al ver una ecografía de un bebé defendiéndose durante la práctica de un aborto. Eso sí que no lo pasan acá. Eso sí que está censurado. Esa película nunca llegará a Hollywood, ¿verdad? Donde recientemente durante los Golden Globes una artista dijo que ese premio le había costado mucho, que había tenido que abortar. O sea, ella cambió a un bebé, a un ser humano, por una estatuilla. No sé si será de plomo, forrada, bañada en oro. No sé de verdad cómo será la estatuilla de los Golden Globes. Pero detrás de todo este negocio del aborto lo que hay es una enorme inmoralidad. Y además la destrucción de la feminidad. Yo no he visto ninguna mujer por la calle orgullosa diciendo yo aborté. Eso no existe. Porque si tú eres mujer, sabrás que desde el momento en que tuviste tu primer retraso en la regla, en la menstruación, en ese momento
en tu fuero interior sentiste que un ser humano crecía dentro de ti. Así hayas estado legalmente casada o en una relación formal con tu novio, o así haya sido un descuido, un pelón, ¿verdad? En el cual no involuntariamente, porque hay que ser cuidadoso con el uso de las palabras, pero sin haberlo planificado quedaste embarazada. Y es sin haberlo planificado y no involuntariamente, porque ningún bebé es engendrado involuntariamente. Hubo la voluntad y la decisión de ir a la cama, a menos que haya sido víctima de una violación, que reitero, los casos de abortos por violación en la estadística general, y más que nada siempre se toma la de los Estados Unidos, es apenas entre el 1 y 2% de los casos de aborto. El aborto, de hecho, parece más bien un privilegio de personas muy ricas. Sin embargo, estas personas que promueven esto, a quienes quieren asesinar verdaderamente, quienes quieren impedir que sigan creciendo, son los pobres. Y entonces, como decía al principio de esta explicación, te vienen con esos eufemismos, ¿verdad? Aborto legal, seguro y gratuito. Sí, pueden hacerlo legal a través de trampas jurídicas, pero nunca será moral. Seguro, jamás un aborto será seguro. Por supuesto, no lo es para el bebé, quien sale muerto de la sala de aborto, pero tampoco lo es para la madre, quien, además de sufrir secuelas psicológicas, puede sufrir secuelas físicas, ya que puede quedar, dependiendo del tipo de aborto y de cómo se ejecute, puede quedar estéril e imposibilitada para, en otra oportunidad, engendrar otro bebé. Y gratuito, pues más mentira aún, es una mentira mucho más grande. Y aquí es donde está parte del negocio. Todos estos movimientos, lobby LGBT, feministas, abortistas, todos los que promueven esto, lo que quieren en realidad es vivir del Estado a través de las organizaciones que el Estado va a tener que pagar para poder ejecutar estos abortos. Nada es gratuito. Realizar esa operación para abortar a un bebé no es gratuita, pero te dicen cosas que suenan muy bonitas al oído de algunas taradas, como aborto legal, seguro y gratuito, cuando ningún aborto puede ser ni legal, bueno, lo pueden legalizar, ni seguro, ni gratuito. También te dicen cosas como la interrupción del embarazo. Entonces, para que no te suene la palabra aborto, que muchos de ustedes desprecian y odian, te hablan de interrupción del embarazo, otro eufemismo, cuando es absolutamente mentira, porque yo le puedo decir al camarógrafo y al productor de este programa, vamos a interrumpir esta grabación. Y después que yo lo interrumpo, fui al baño, me dieron ganas de hacer pipí, lo que sea, le digo, ponme otra vez la balita y vamos a grabar. Entonces, esa interrupción es el cese temporal de una actividad. Ningún embarazo puede cesar temporalmente. Una vez que usted interrumpe el embarazo, no lo interrumpió. Usted simplemente asesinó una vida dentro del cuerpo de una mujer y decidió que no podía seguir viviendo. Esa vida no se puede retomar. No hay una interrupción, hay un asesinato. Es, de hecho, el asesinato de los más indefensos, de quienes ni siquiera tienen cómo valerse por sí mismos hasta ese momento. Cuando yo les decía que desde el momento que tú tienes, me refiero a las mujeres, ese primer retraso y sabes que estás embarazada, desde ese momento tú sabes que hay una vida dentro de tu cuerpo. ¿Y por qué reitero esto? Porque entonces hay abortistas que se ponen a hacer especulaciones científicas sobre desde qué momento hay vida. Y entonces te dicen, bueno, desde la semana 12, desde la semana 20. En Colombia acaban de practicar un aborto a un bebé que tenía 7 meses de gestación. A pesar de los intentos del padre por salvar la vida de su bebé, una ONG que se llama muy eufemísticamente, muy de mentira, se llama Profamilia, montó todo un lobby en las cortes colombianas para que al final se decidiese a favor de
abortar a ese niño porque la mamá había cambiado de opinión y ya no quería ser mamá. Otros te dicen que el aborto es un ejercicio de libertad y es absolutamente falso, porque si bien la mujer tiene derecho a decidir si quiere ser madre o no, lo primero que tiene que hacerlo es responsablemente. Es decir, para usted ser libre, primero tiene que ser responsable. Entonces no puede ocurrirle como a esta señora en Colombia, que después de que engendró un bebé y lo llevó en su vientre durante 7 meses, dijo, es que ya no quiero ser mamá. Ay, es que como que me dio ladilla. Yo prefiero seguir de parranda y culeando por ahí. No sé si eso es lo que pensaba la señora, por si acaso. Pero lo que no puede ser es que usted engendre para después arrepentirse, porque puede que usted diga que es libre, pero jamás y nunca será responsable. Y reitero, la libertad tiene una precondición o un prerequisito que se llama responsabilidad. Quienes verdaderamente creemos en la libertad, no podemos permitir que este tipo de cosas sucedan. ¿Por qué? Porque le estamos coartando la libertad de abortar a las mujeres. No, porque de hecho, legalmente y a través de argucias y a través de mecanismos netamente jurídicos, quienes promueven este tipo de cosas terminan penalizándonos a quienes no estamos de acuerdo en modo alguno con el aborto. Terminan creando leyes para sancionar a quienes nos oponemos al aborto. En Argentina, por ejemplo, que el año pasado se verificó una muy fuerte lucha por la ley del aborto, que finalmente fue rechazada, y en particular hay que mencionar aquí a 2 personas, a Nicolás Márquez y Agustín Laje, 2 escritores argentinos que han argumentado muy bien el tema del aborto y que se dedicaron con fiereza a hacer videos para YouTube y para divulgar por qué el aborto era un asesinato y una aberración. Bueno, en la Argentina lo que están tratando de hacer ahora es exigirle, o sea, la ley le exigía a los médicos practicar un aborto. O sea, el médico no podía decir, yo soy pro vida y yo paso de esto. No, la ley quería obligar a los médicos y si no lo practicaban lo iba a penalizar. Porque no hay nada más liberticida que la izquierda. Y no es invento mío. Vean ustedes como aquel refrán popular que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Vean ustedes quiénes son los promotores del aborto. Fíjense, esto es un negocio tan grande, ¿verdad? Y con unos objetivos muy claros, ¿no? Detrás de esto está quien es seguramente, a pesar de que lo nombren a cada rato, el individuo más pérfido, más satánico y la peor plaga del planeta, que se llama George Soros. Está la Fundación Rockefeller, está la transnacional del asesinato, los abortistas de Planned Parenthood, quienes, por cierto, tienen su oficina subsidiaria aquí en Venezuela con un muy eufemístico y bonito nombre llamado Plafán, organización de la cual el personaje al cual hice referencia al principio es miembro en cualquiera de los cargos directivos desde hace muchísimos años. Detrás de esto, por supuesto, hay una agenda política. No es una agenda de igualdad, es una agenda política. Es una agenda que busca el control social. Es una agenda que pretende anular y eliminar, como la conocemos, a la familia, a la tradición moral judeo-cristiana y al capitalismo como forma de producción. Es una agenda progresiva. Todo esto inicia con un acuerdo parlamentario de rechazo a la discriminación y a la homofobia y tal y qué sé yo. Empieza por ahí. Después van por el matrimonio igualitario, llaman ellos, ¿no? Después van por la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, apelando al derecho de ellos a tener hijos, y no tienen derecho a tener hijos sencillamente porque no son capaces de procrearlos, y la familia es la unión, y el matrimonio en particular es una unión previa al Estado, es una institución previa al Estado, es tal vez la institución más antigua de la humanidad y es la única institución que ha garantizado la existencia de la especie. Entonces, después de que van por el matrimonio, piden la adopción.
Y la adopción no es el derecho de una pareja homosexual a tener una mascota. La adopción es el derecho de un niño a recuperar lo que por naturaleza perdió. Es decir, el niño perdió a su papá y a su mamá, y ese niño es el que tiene derecho, a través de la adopción, a recuperar un papá y una mamá. Después de que llegan a lo de la adopción, entonces van por el aborto, después van por la eutanasia, y el objetivo final es hacer un rediseño social. Yo les decía, ve, mira con quién andas y te diré quién eres. Vean cuál es la agenda que impulsa el nuevo gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez en España. Vean quiénes son los partidos en Hispanoamérica que promueven el aborto y este tipo de nuevas minorías de nueva izquierda. Para finalizar, nunca subestimen esto. Yo siempre pensé que en Venezuela era imposible que entrara este feminismo ramplón que hay en la Argentina, porque este es el país de la noche más bella del año y aquí las mujeres son bonitas y arregladas y les gusta, y si no son bonitas físicamente igual les gusta arreglarse. Y bueno, cuando salió el himno este de las feministas, El violador eres tú, en 2 oportunidades se cantó en la Plaza Brión de Chacaíto. Por supuesto, ¿quiénes fueron a cantar? Las tipas más mal bañadas, la cosa más... Y no me da pena decirlo, porque en realidad las feministas son eso, son feministas, pero no son femeninas. Y por no ser femeninas, jamás van a sentirse proclives al amor romántico y a ese tipo de cosas, porque ellas sencillamente no lo desean. Por eso prefieren que las que sí son femeninas se dejen engañar por esos cuentos de camino y vayan a abortar a sus hijos. Ya saben, si ustedes son inteligentes, ustedes saben a quién me refiero. Por ahí le mando saludos a un personaje que es anónimo, por supuesto. Recientemente yo di una entrevista para el programa Factores de Poder de Patricia Poleo, y entonces, para que ustedes vean cómo funciona el feminismo, el lobby LGBT y todas estas cosas, le dice, dejen un comentario a la entrevista de Poleo: eres una hipócrita, tú que dices a apoyar a la comunidad LGBT, invitas a estos personajes machistas, misógenos y homófobos como Pedro Pedrosa y Agustín Laje. Oye, de verdad, gracias. Gracias por 2 cosas, ¿no? Primero, por compararme con Agustín, a quien conozco, pero sin duda en estos temas tiene muchísimo más alcance y muchísima más trayectoria que yo. Segundo, cada vez que una persona me llama homófobo, machista, misógeno, machito, machirulo, heteropatriarcal, capital, todo eso, no hacen otra cosa sino poner una medalla en mi pecho. Porque nada de lo que dices es verdad. Si vinieses a vivir conmigo, cosa que yo no aceptaría porque debe ser vomitivo vivir con una persona como tú que me califica de lo que me calificaste, sin tener la más puta idea de quién soy yo. Pero si vinieses a vivir conmigo, tal vez hasta te enamoras. Por eso yo jamás permitiría que lo hicieras. Entonces, de verdad, pongan aquí todo lo que les dé la gana: homófobo, machista, muerte al macho, misógino, etcétera, etcétera, etcétera. Mis mujeres con las que vivo, las de mi familia, están sumamente contentas con lo que yo soy. Vivo para ellas y no para lo que tú estás pensando de mí. Ya saben, si les gustó lo que vieron, denle pulgares arriba. Si no les gustó, le hacen así, y de todos modos, aquí abajo dejen su comentario. Será hasta la próxima, se les quiere, cuídense mucho. Chau, chau.